de política, porque bueno, hay mucho tema político. Se terminó la semana pasada con temas políticos local, temas políticos a nivel nacional, y esta semana Daniel está el Adornifest, todo un espectáculo. No, 29, Daniel, 27. No. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Daniel Núñez Rivares, junto a Daniel Núñez te saludan de los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, vos, Daniel, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Marcelo. Bueno, Marcelo, queríamos charlar con vos para, conocer de alguna forma tu análisis siempre tan criterioso y tan chico en lo que hace a lo político. Marcelo, ¿te sorprendieron o era de alguna forma una crónica ya anunciada a que a mí sinceramente me sorprendieron que las haya hecho el vicegobernador y no el gobernador de la provincia? Más fundamentalmente cuando dijo que la única forma de que no vuelva más el kirchnerismo es haciendo una amplia alianza en la provincia de San Juan, incluyendo al partido gobernante o a los partidos que están en esta alianza de gobierno y también a los libertarios, como de alguna forma diciendo que si vamos solos perdemos las elecciones, ¿no? Bueno, la verdad no sabría decirle si esto es una estrategia de que Martín anuncia lo que no quiere que Oseguera exprese, para no demostrarse, digamos, necesitado de un acuerdo electoral con la Libertad Avanza para poder tener una opción de mantener el gobierno en el 2027. O por el contrario, es producto de una interna solapada dentro del gobierno, donde después de la elección del 2025, Martín expresa una idea que puede no compartir el gobernador y acelerar un acuerdo con la Libertad Avanza. La verdad no sabría yo decirle cuál es la estrategia, ¿no? Si esto es acordado o es fruto de diferencias dentro del gobierno provincial respecto a cuál debe ser la estrategia 2027. Lo que no veo en el gobierno provincial es que esa decisión sea tomada en función a una ideología, a principios, a doctrinas, sino una necesidad de no perder el gobierno, ¿no? ¿Ves que en estas declaraciones, desde mi punto de vista, creo que acá mi colega también la comparte, muestra una debilidad, Marcelo? Solo no podemos, si vamos solo perdemos el gobierno y vuelve el peronismo. Bueno, eso es lo que uno ve en las palabras del vicegobernador, que no son rechazadas por el gobernador de la provincia. Por lo tanto, bueno, uno advierte esa confusión discursiva entre uno y otro, y habrá que ver si esto es así o no. Marcelo, siguiendo en este ámbito político, el vicegobernador fue muy claro, es decir, la idea es que no vuelvan los CAS, que no vuelva el peronismo, y llama o de alguna forma da a entender de que es el gobierno que sale a buscar una alianza y no la Libertad Avanza que busca una alianza con el gobierno, Marcelo. De alguna forma volvemos a lo mismo, debilidad, fragilidad, complicado, ¿no? La Libertad Avanza también he notado un cambio discursivo en relación a las palabras de, por ejemplo, la única persona que habla en nombre de la Libertad Avanza en San Juan es el diputado Pelú. Él ya no es tan categórico a la hora de negar la posibilidad de una alianza con el oseguismo, sino que pone condiciones como, por ejemplo, si acepta el oseguismo ir a una interna cerrada para discutir las candidaturas, incluida la de gobernador. Entonces, bueno, algo está pasando, me da la sensación. El gobierno provincial
como buen partido provincial, Producción y Trabajo en este sentido, tiene esa lógica, ¿no?, que han tenido los partidos provinciales en San Juan, fundamentalmente el bloquismo, de adherir electoralmente al gobierno nacional o al que tiene chance de ganar las elecciones nacionales sin tener ningún prurito con respecto a las cuestiones ideológicas. Es decir, acá Martín de Olledo, que no hace ninguna afirmación categórica como sí lo hace el vicegobernador, de ir hacia esa alianza con La Libertad Avanza, no se pregunta qué hay detrás del mileísmo, porque en política no solamente esto es una cuestión de si está o no acertando en la cuestión económica, cosa que ya la sociedad y la opinión pública en una gran mayoría comienza a poner en duda. También como respecto al fracaso en cuanto al combate a lo que ellos denominaban la casta, que es un fracaso ético y moral por parte de un gobierno que todos los días da la nota con hechos de corrupción o con inconsistencia de terminar con los privilegios, sino también lo que hay atrás. A ver, esto puede ser un poco sutil para la audiencia, pero Milei es una persona que en el contexto internacional adhiere sin cortapisa a la ideología de Donald Trump. ¿Y qué es lo que es Donald Trump? Un personaje que se muestra como si fuera un monarca y que ha roto el consenso democrático que había a nivel internacional, y a través de él hay personajes con ideología más, ya no solamente extravagantes, sino peligrosas. Muy complicada, el personaje que lo está visitando, que viene, los medios dicen que exactamente, que viene a, de alguna forma, a controlar cómo va este experimento libertario en el país. O sea que el gobierno no trabaja, si es así, no trabaja para los argentinos, trabaja para una supercorporación extranjera. Marcelo, habrás leído ese titular. Sí, ¿cómo querrá seguir el caso argentino? Sí. Que no va a parar en un hotel, sino que ha comprado una casa en el barrio más exclusivo de Buenos Aires, pagando $12 millones. Este personaje, uno de los tecnofeudales o tecnoautoritarios, considera que la democracia es un estorbo para el capitalismo y para la libertad. Claro, para el capitalismo de Silicon Valley, de estos tecnócratas, que ha hecho el mundo un mundo muy injusto, donde muy pocos tienen cientos de miles de millones de dólares y la gran mayoría no llega a fin de mes. Y esto no solamente está pasando en Argentina, sino que también está pasando en ese mundo democrático que uno advertido veía con admiración los niveles de igualdad que habían alcanzado sin afectar la libertad. Gente que, bueno, pone toda esta tecnología al servicio de la seguridad, de la guerra. Entonces esta gente, junto con Steve Bannon y con otros pensadores de la ultraderecha, están atrás de Milei y aspiran que Argentina sea parte de ese mundo donde, ellos por derecha ven al modelo chino como un modelo que no tiene estos problemas de lentitud que le genera la democracia, la república, la libertad de prensa, el sistema de controles y de compensaciones que da un sistema democrático, donde la idea es que el poder se distribuya no solamente el político, sino también el económico en la mayor cantidad de manos posible. Esta gente quiere la concentración del poder y que, el mundo viva de la renta que pueda generar la tecnología y el poder en muy pocas manos. Bueno, eso es lo que está atrás de Milei, y Milei lo repite como un logro y a su manera trata de aplicar en la Argentina. Entonces, cuando uno lo escucha a Fabián Martín decir que tienen que ir a una alianza de La Libertad Avanza para que el kirchnerismo no vuelva nunca más, tal vez nos están planteando un escenario que no se va a repetir, porque la sociedad argentina, antes que lo diga Fabián Martín, ya lo dijo: el kirchnerismo es parte de ese pasado, y el peronismo es un partido sumido en una crisis interna tan profunda, probable termine como terminó Juntos por el Cambio de 2023, en una interna autodestructiva. Entonces, acá lo que hay que hacer es tratar de reconstruir
tratar de construir, bueno, una oposición que se abrace a los principios democráticos, a los republicanos, aquellos que nacieron con la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de bueno, que la riqueza se distribuya en la mayor cantidad de personas posible, y que la libertad no esté al servicio de la libertad de muy pocos para gobernar sin límite y sin control, que es la aspiración que hay atrás de todo este movimiento de ultraderecha, que es sin duda su referente más apreciador, Donald Trump, que en Estados Unidos, bueno, hemos visto este fin de semana un intento de magnicidio, donde la violencia verbal lleva, ¿no? y la grieta, un clima de violencia que es preocupante, ¿no? Sí, claro. Y que bueno, Milei la replica, y ustedes los periodistas son víctimas y objeto de esa violencia, de ese odio, que lamentablemente no lo va a sorprender que se traduzca en problemas muy serios en cuanto a la convivencia democrática. Te traigo nuevamente, ¿no?, a estas declaraciones que manifestó la semana próxima pasada el vicegobernador de la provincia, haciendo referencia, ¿no?, que es la única forma de vencer al peronismo, kirchnerismo, es con una fuerte alianza, una alianza entre todos, incluyendo, por supuesto, a La Libertad Avanza. Pero hubo un referente justamente que no fue justamente Pelú, de La Libertad Avanza sanjuanina, que manifestó que esto depende exclusivamente de Karina Milei, justamente de que se produzca o no una alianza con el orreguismo en la provincia de San Juan, y que va a determinar de alguna u otra forma, si es que esto se produce, quiénes serán los candidatos, que de alguna u otra forma sería Karina Milei quien ponga los candidatos, y que están mirando y de alguna forma midiendo ya justamente al referente más importante que tienen en la provincia de San Juan, justamente el mileísmo, que es justamente José Pelú. De alguna u otra forma creo que ahí va a ser el roce, el problema más grande, porque Martín dijo que el gobernador iría por una reelección, le preguntó el periodista si él iban a repetir la fórmula, que eso dependía del gobernador, si va con La Libertad Avanza, que se olvide de que va a ir él de vice, si es que aceptan justamente a La Libertad Avanza, si es que no, y el gobernador, si es que no quieren poner el gobernador, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos recién, que la secretaria general y hermana del presidente decida si va a haber alianza o no, y quiénes van a ser o no los candidatos por ese espacio en la provincia de San Juan y en el resto del país, te demuestra que ellos lo que no quieren es la mediación y la intermediación de la ciudadanía a la hora de consagrar a los candidatos, empezando por los partidos políticos, y el diálogo político para lograr acuerdo a los fines de hacer una propuesta electoral seria y abarcativa para la provincia o para el resto del país. Pero no es muy diferente esa postura de Pelú, donde todo queda en manos de una persona. Si puede acertar, bien; si no acierta, estamos en problemas. Claro. Y que lleva ese modelo, ¿no?, autoritario, totalitario, de que el poder tiene que estar en muy pocas manos, porque el resto afecta el desarrollo del capitalismo y de la libertad de ellos, no del de la sociedad. Pero no es muy distinto a lo que dice Fabián Martín, cuando menciona de convocar a todo el mundo. Eso es para la tribuna, porque si hay un gobierno que se puede caracterizar por haber despreciado la amplitud de la convocatoria, es el actual. Sí, claro. Un gobierno donde los ministros son de Santa Lucía, de Marcelo Rego, y los viceministros, secretarios son de Rivadavia, de Fabián Martín. Sí. y generalmente, claro, de mucho desprecio respecto a los socios políticos que tuvieron para que llegaran al poder. Entonces, estamos en este problema que los sanjuaninos tendrán que enfrentarlo en el 2027, si vamos hacia ese modelo que pergeñan personajes como Til y otros más, y que Milei
es sin duda la referencia en la Argentina, y que tenés políticos sin ningún tipo de cuestionamiento ético, moral o de principio, que con tal de mantener el poder van hacia ese tipo de acuerdo. Así que, bueno, esperemos que surja para el 27 algo que no nos lleve al pasado, que es el peronismo, que en la provincia de San Juan no han aprendido nada, no han hecho ninguna autocrítica, y no vayamos hacia ese San Juan con una Argentina que bueno, se consolida como un faro de esta ultraderecha antidemocrática, que por paradoja, por el discurso de Milei, es antilibertaria, y de la libertad, del liberalismo, de la igualdad, y por sobre todo cosa que viene a constituir una nueva casta con privilegios, porque si el poder lo manejan 2 o 3 personas, olvídate. Eso es sinónimo de privilegio, de casta, de corrupción y de desprecio a todas las instituciones democráticas y republicanas, y hacia ahí, bueno, al menos el que habla no va a ir. Marcelo, siempre estás tan bien informado. Este fin de semana fue nota de etapa, voy a citarte la fuente Infobae. El PRO y la UCR ya están teniendo a nivel nacional de alguna forma reuniones para volver a reavivar o revivir lo que fue Cambiemos o Juntos por el Cambio, por lo menos el PRO y la UCR. ¿Vos tenés información de eso? No, solamente lo que informan los medios de comunicación. Tenemos que estos partidos dejen de vacilar, de estar en la duda, si apoyar a Milei, porque Argentina necesita de una fuerza política democrática, republicana, que realmente lleve no solamente a la estabilidad en cuanto a la economía, sino que también una economía productiva y que distribuya la riqueza en la mayor cantidad de personas posibles, con un Estado eficiente y con un político decente. Hacia eso. Bien. Yo creo que lo que tiene que ir, los que creemos en la democracia. Bien. Pero para lo cual, bueno, tiene que dar manifestaciones de eso ya. Adorni va a estar en la Cámara de Diputados este miércoles, y no puede ese sector político balconear lo que va a ser un escándalo histórico, porque la sala de la Cámara de Diputados va a estar llena de militantes, de ministros, va a estar el presidente, donde se va a ver uno de los más penoso de nuestra historia democrática, de cómo un acto de rendición de cuentas se convierte en una trinchera para sostener a una persona que no es blanco, que no puede explicar cómo en 2 años pasó de una persona que tenía que comprar un traje para asumir en 12 cuotas a ser en dólares y al contado, que no cierran con su sueldo. Sí. Así que buena hora que se comience a pensar en una alternativa que, insisto, no nos lleve a ese mundo de la ultraderecha antidemocrática, y no nos devuelve un pasado que también no era antidemocrática, antirrepublicana, porque si hay alguien que fue, y seguramente han tomado en cuenta para armar estas doctrinas novedosas, ha sido el kirchnerismo, ¿no? Claro. Que tiene muchos puntos de contacto con esa ultraderecha, aunque ellos la nieguen. Te sorprende, por lo menos a mí me está sorprendiendo mucho, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, que después que termine el Campeonato Mundial de Fútbol, que va a ser a mediados del mes de julio, teniendo en cuenta que, bueno, van a participar más de 40 equipos, seguramente 46 equipos. Sí, 46 equipos. Seguramente va a empezar ya de lleno la campaña política en la República Argentina, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con una posibilidad cierta también que en las provincias, incluyendo San Juan, se puedan adelantar justamente las elecciones con respecto a la nación. Te llama la atención, teniendo en cuenta también que ya la semana pasada el gobierno nacional mandó al Congreso algunas modificaciones a la ley electoral, a la ley justamente que tiene que ver con el financiamiento de lo que es la actividad política o de partidos políticos, que en la provincia de San Juan, desde el año pasado que se viene hablando, y hay un solo proyecto presentado por los bloquistas y el Ejecutivo todavía no mande absolutamente nada. Bueno,
Bueno, porque se está, en el caso de la provincia de San Juan, lo que está ocurriendo es que se está pensando en ¿cómo se llama? En la especulación electoral. Claro. Es decir, el gobierno provincial necesita a Ollego y Martín definir si van a ir en un frente o no con la Libertad Avanza. Claro. Si esto ocurre, seguramente unificarán las elecciones con las nacionales. Si esto no ocurre, la adelantarán. También puede ocurrir que hay un acuerdo con Milei, con los Milei, de adelantar las elecciones y que la gente de Milei facilite la victoria de Ollego a su reelección. Claro. Y después, en reciprocidad, el gobierno provincial apoye la candidatura de Milei como presidente, presentando candidatos a diputados que manifiesten ese apoyo, haciendo lo que hizo en San Luis Poggi, lisa y llanamente no presentando candidato y dejándoselo a la Libertad Avanza. Es decir, el sistema electoral de San Juan merece, si va a ser un sistema más transparente, el que genere mayor participación o permite una mayor fidelidad de la voluntad popular a la hora de elegir a los representantes. Tampoco hay nula preocupación respecto al financiamiento de las campañas políticas, de eso no se habla. Creo que acá lo único que le importa al oficialismo provincial es eso, ver si van o no van junto a la Libertad Avanza. Y el peronismo debe estar especulando el sistema electoral para evitar que la fractura interna que ellos tienen se profundice. Esta es la educación, la discusión, que no es ni siquiera discusión, es pura especulación. Una de las cosas que ha traído esta nueva gestión es hace más mediocre el debate político. Así que bueno, estar ocupado en eso mientras la sociedad sanjuanina está padeciendo una de las crisis económicas más profundas que se recuerda, o bien una continuación de esa crisis económica que venimos arrastrando hace ya varias décadas. Así que bueno, y a nivel nacional la posibilidad de adelantar también está enmarcada en un gobierno que ve que probablemente la macro no resista en estos términos. Exactamente, mientras más adelante, mientras más se te deteriore la situación económica, peor llegas a octubre. El tema es que, bueno, también es información de los medios nacionales, de que el gobierno ha fijado el tema de la reforma política, electoral, porque no tiene los votos, le hacen falta entre 17 y 20 votos, Marcelo, habrás leído. Claro, pero bueno, qué sé yo, esto es política y pueden haber acuerdos con gobernadores, ya los partidos políticos están diluidos, pero pueden haber acuerdos políticos con gobernadores para conseguir el número necesario, hacer las reformas que el gobierno nacional quiere para llegar en las mejores condiciones a la elección del 2027. Si eso es adelantar las elecciones presidenciales de mayo, es porque no hemos aprendido lo que la historia reciente de Argentina nos demuestra. Recordemos que en el 89 Alfonsín también adelantó las elecciones a mayo, también con la especulación de que bueno, la economía no iba a llegar en buenas condiciones en octubre, y bueno, la transición fue traumática, tan traumática que Alfonsín dio la ocasión de adelantar la entrega del mandato a Menem para que la situación económica no se convirtiera en una cuestión, bueno, fue explosiva, ¿no? Fue la hiperinflación. Pero bueno, se tuvo que entregar el poder por adelantado. Entonces, bueno, ese aprendizaje luego se entendió y la política decidió que las elecciones se hicieran lo más cerca posible de la entrega del mandato. Bueno, esto sería es jugar con fuego, porque en el hipotético caso que le vaya mal a Milei, que pierda la selección, bueno, de mayo a diciembre va a ser un calvario. Va a ser un calvario, y el que va a pagar las consecuencias no va a ser Milei ni los libertarios, va a ser la sociedad, que va a tener meses de mucho sufrimiento, y la verdad que no nos merecemos seguir viviendo bajo esas condiciones. Muy apreciado, es decir, muy bien lo que acaba de declarar Marcelo. Recuerdo que, bueno, después se supo de que después de ganar las elecciones, Carlos Saúl Menem
mandó a sus alfiles, les bajó la orden de que Raúl Ricardo Alfonsín se tenía que ir escupiendo sangre, y empezaron a hacer declaraciones rimbombantes. Recuerdo que no quedó, exactamente, salió exactamente, no quedaron, terminó el proceso, que financiar la deuda externa. Sí. Fueron las memorias de Marcelo Bonelli, en tempranísimo, en ese momento, Marcelo muy temprano dijo eso. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, a mitad de mañana, no quedaban ni las columnas del Central, Marcelo, ¿no? Bueno, a ver, esto lo que implica la responsabilidad de un gobierno que espero que lo tenga y no termine jugando con la sociedad. Claro. Pero bueno, estamos ante un presidente que se vanagloria de acelerar en las curvas aunque el pavimento esté mojado. Así que bueno, la temeridad puede que se imponga a la prudencia, lo cual sería una muy mala señal, porque la democracia y la prudencia es lo que tiene que imperar. Exactamente. Yo te hago la última, Marcelo, de mi parte. Sí. ¿Y el GEN, dónde lo coloco, Marcelo? No, bueno, a ver, el GEN, como muchos espacios políticos, deben repensar el escenario político en Argentina y en San Juan, y ser parte y protagonista de la construcción de ese espacio político democrático, republicano, que busque y consolide la estabilidad económica, pero también tenga un proyecto productivo y distribución del poder económico y político en la mayor cantidad de manos posible. Me parece que ese es el lugar, aunque eso, bueno, implica asumir que todo lo que conocimos hasta el 2023 ya no existe, y hay que repensar la política con otros parámetros, sabiendo que nuestra democracia necesita de partidos políticos que funcionen. Si no, bueno, habrá una Karina Milei acá, otro allá, y que decida quiénes son los candidatos, y si se da la reforma electoral donde se permita que el financiamiento privado sea ilimitado, bueno, a partir de ese momento no solamente serán las Karinas Milei, sino también los grandes intereses económicos los que definen quiénes nos van a gobernar, y ya no va a ser la voluntad popular la soberana. Bien, y yo te hago la última. ¿Qué opinión, si es que tenés alguna opinión formada, del pastor o no pastor? Comunicador, dice. Es el comunicador, aunque se ha cansado de decir que pastor. No, ya ha andado en un shy periodístico por todos lados. De Dante Gebel, ¿qué opinas de él? Me da pánico que haya... El apellido nos trae mal recuerdo. No, a mí me da pánico que haya dirigentes políticos muy semejante personaje, ¿no? Claro, vinculado al sindicalismo, que busquen un outsider, pero de una persona que no vive en la Argentina. Claro. Que no conoce ni siquiera los actores políticos, y que su discurso es confundir lo político con lo terrenal con lo celestial. A mí a ver, cada uno tiene su creencia religiosa, en el ámbito es necesario, pero en el ámbito público, político, a mí se me cuela la piel cuando a un dirigente político hablar como un mesiánico religioso. Claro. Esto lo ha hecho Milei. Sí, también. Claro, pero Milei, cuando un título ahí en Israel, fue en la universidad, hará un discurso donde él da una explicación de que el capitalismo está en los 10 mandamientos, entonces efectivamente, claro, y dice que el marxismo es una creación de Belcebú, pero lo cierto es que el marxismo también tenía una visión determinista de la política, y esto que hace Milei no es muy distinto a esa religión laica que era el marxismo. Es decir, que todos esos componentes religiosos que se le quiere incorporar a la política, para mí es una señal de espanto, de que hay que salir corriendo de ahí. Te hago la última ahora sí, Marcelo, para no restarte más tiempo, y agradecido por esta chica charla como siempre tenemos con vos. Si te llama la gente del PRO, si te llama Mauricio Macri a tomar un café, ¿aceptás? Bueno, a ver, si eso llegara a ocurrir, significaría que Macri ha decidido seguir acompañando la gestión de Milei.
y hay cuestiones ahí que son previas. Por ejemplo, al PRO, me imagino que la mayor preocupación no es Marcelo Arancibia, sino mantener la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y para mantener la ciudad de Buenos Aires, el PRO se debate entre ser el candidato de Milei presidente o armar una opción política competitiva contra el mileísmo, ya no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también a nivel nacional. Si esta es la última opción, no es que Macri me va a buscar a mí, yo iré hacia ese espacio político y esperemos que ahí surja. No creo que Macri sea candidato, creo que no le haría bien al país, ya tuvo su oportunidad, pero esperemos que surja no un outsider, sino tal vez un insider, es decir, alguien de la política, pero que haya en todo este tiempo mantenido las banderas altas en cuanto a la ética, a la moral, a una visión económica moderna, a una preocupación sobre la cuestión productiva del trabajo, y obviamente sin un discurso mesiánico como el que tiene Milei o este muchacho anterior. Claro. Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención y por supuesto te vamos a seguir molestando para hablar de toda la actualidad política sanjuanina y también por supuesto nacional. Que tenga una linda semana, estas mañanas fresquitas sanjuaninas y con hermoso sol durante todo el día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Igualmente a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. Daniel, son las 11 de la mañana con 13 minutos. Un titular y nos vamos a la tanda. Nos vamos a un titular, Daniel. Bueno, un paro bancario, pero que no afectó a la provincia de San Juan. Por 24 horas fue un paro